En general, los movimientos precedentes a Marcel Duchamp estaban en constante cambio, pero siempre relacionados con la expresión, los colores, distintos estilos de representación y técnicas. Para iniciar tenemos el movimiento del impresionismo, que sirvió como punto de partida al arte moderno. Surgió del deseo de pintar las cosas como se ven en realidad y recoger los efectos de luz y de atmósfera sobre los objetos. Algunos de sus precursores son Manet, Delacroix, Courbet, pintores que inspiraron a los jóvenes artistas como Pissarro, Sisley, Renoir, Degas y Cézanne. En el postimpresionismo, Van Gogh aprovechó para desarrollar una relación directa entre el dibujo y la pintura, característicos por la pureza del color, el cual se tomó por sus seguidores para darle un uso diferente en la sucesión de cambios sociales violentos. Edvard Munch, pintor noruego, retoma las formas inquietas y apasionantes de los cuadros de Van Gogh para generar un arte deliberadamente antropomórfico, otra forma de nombrar al expresionismo, del cual nació su famosa obra El Grito. En 1892 exhibió en Berlín, donde influyó de fuerte manera en los pintores alemanes a expresar sentimientos personales a través de su pintura. Un grupo de pintores del norte de Alemania muy sometidos a su influencia formaron una sociedad llamada el Grupo Puente o Die Brücke, dirigido por Ernst Ludwig Kirchner, Carl Schmidt Rudloff y otros, mientras que otros formaron el movimiento artístico del Jinete Azul o de Blaue Reiter, iniciado por Franz Marc y Vasily Kandinsky en 1911. Entre los artistas expresionistas fuera de Alemania figuran el belga Ensor, el ruso Soutine y el francés Rouault. Continuando con los precedentes a Marcel, en 1890 comenzó a formarse el Art Nouveau, con el cual por primera vez se valora la fusión de lo artesanal con los avances industriales. Se refuerza la idea de que los objetos cotidianos deben tener un valor estético como el mobiliario. Pasando con nuestro buen compadre pintor y constructor Marcel Duchamp, quien nació en 1887 en Francia y murió en el año de 1968, podemos saber que en general tuvo una gran afición a diferentes movimientos artísticos, explorando la expresión de cada uno. Entre ellos se encuentran el movimiento del impresionismo, antes mencionado el fauvismo, movimiento que inicia en los primeros años del siglo XX, donde aprecia la libertad intelectual. Después entró en el cubismo. Todo se basa en desarmar el objetivo a pintar, exponiéndolo en una superficie plana y de manera entrelazada. No se comprometió con ninguno de ellos. Debido a la actitud irreverente hacia el arte, todo ello le dio las bases para iniciar algo nuevo, el dadaísmo. Se le conoce como el movimiento de la destrucción creativa, el cual rompe las estructuras tradicionales con una fuerte crítica al capitalismo y al consumismo, dándoles una patada a los sistemas políticos. Para Marcel Duchamp, el dadaísmo le mostró lo que él realmente quería para ser artista. La técnica y la precisión no eran importantes. Lo fundamental que tenía la obra era el mensaje que la obra transmitiera. Y ahí fue cuando comenzó a formar el nuevo ready-made, una corriente que cambió la historia del arte para siempre. En 1912 creó su famosa obra titulada Desnudo bajando por la escalera. La figura es analizada por sus partes componentes a la manera cubista y al mismo tiempo se trata de presentarla en un movimiento casi mecánico, lo que denota su íntima asociación con el futurismo y su gran influencia sobre él. Este movimiento inicia en el siglo XX y proclama en rechazo frontal al pasado y a la tradición, defendiendo un arte anticlasicista orientado al futuro que respondiese en sus formas expresivas al espíritu dinámico de la técnica moderna y de la sociedad de las grandes ciudades. En 1915, antes de que iniciara la Primera Guerra Mundial, consigue viajar a Nueva York, donde firmó un círculo de 2 artistas con ideas similares al dadaísmo. Estando en Nueva York, publicó 2 periódicos titulados El Hombre Ciego y Wrong Wrong en 1917. De 1915 a 1923 realizó su obra La novia desnudada por sus solteros también. A la edad de 34 años deja la pintura para enfocarse al ajedrez y retoma el humorismo para hacer una serie de construcciones humorísticas. En 1933 tuvo relación con Calder y realizaron esta obra llamada
nombre de móvil, esta idea es de origen constructivista. También se le reconoce por realizar su película Anemic Cinema. Anemic es considerado un anagrama de cinema. También esta pintura llamada A Roses es la vie, un tipo de chiste que lo define y caracteriza al estilo humorístico de Duchamp. El arte conceptual dice que cualquier objeto cotidiano u ordinario puede ser considerado arte siempre y cuando corresponda al concepto abstracto. Marcel tomaba objetos cotidianos y comunes, los sacaba de su contexto y cambiaba la función. Llevó ese objeto ordinario a un ambiente artístico. Con sus ready-made demostraba que lo importante era la idea que el artista tiene. Lo que para él define un artista es el trabajo intelectual sobre la técnica. El libro de Arthur Danto, ¿Qué es el arte?, explica esta nueva concepción. Que algo pudiera ser arte sin ser bello es una de las grandes aportaciones filosóficas del siglo XX. Que el señor Mood hiciera el orinal con sus propias manos o no, no carece de importancia. Él lo eligió. Tomó un objeto común y corriente y lo colocó de tal manera que su significado útil desapareció bajo el nuevo título y el insólito punto de vista para crear un significado nuevo para ese objeto. Con esto, el arte podía ser repetible, ya que se podría fabricar numerosas cantidades del mismo urinario. Así, el arte ya no sería una única obra irrepetible, sino que todos los objetos podrían ser igualmente firmados y llevaría al arte a un polo industrial. De esta manera, una obra de arte se denominaría por su valor simbólico y su valor monetario, es decir, el alma de la obra, el mensaje espiritual que transmite el artista al espectador junto a su contexto cultural, el fruto de su más profundo ser. El valor simbólico de antes era ser una obra completamente irrepetible. Tanto apoya este concepto llamándolo significado encarnado. Una obra de arte son dos partes, material concreto y significado. No puede existir uno sin el otro. Lo que Duchamp desencadenó, hoy en día su rebelión es un arte conceptual llevado al extremo. Andy Warhol es considerado como el máximo exponente del pop art. Cuando nos paramos a pensar cómo se expandió el pop art, el primer nombre que a cualquiera se le viene a la mente es el de Warhol. El pop art es este arte popular basado en las imágenes más comunes de cómics o anuncios de los 60, en donde algunas de las obras más importantes de Warhol son Shot Maryland's, Lata de Sopa Campbell, Triple Elvis y Raining Queens. Pero, ¿cómo se llegó a este movimiento? Marcel Duchamp es considerado el que pavimentó el camino para que el pop art pudiese surgir. Llegó a ser una gran influencia para Warhol y otros artistas de este movimiento. Warhol realizó varios cortometrajes de Duchamp y a mediados de los años 60 planeó hacer una película de 24 horas sobre el artista francés. Aunque el proyecto nunca se pudo realizar, sí logró hacer una película tipo prueba de pantalla, al chocar con una fiesta en 1966 en honor a Duchamp. El pop art es uno de los grandes movimientos que han surgido a partir de personas que fueron inspiradas por el arte que realizaba Duchamp. Actualmente el artista Jeff Koons está influido por la obra de Duchamp, que en el 2019 presentó la exposición Apariencia desnuda, el deseo y el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons.